Bueno, continuando con lo que sería ondas mecánicas, ahora estaríamos resolviendo otro ejercitario, ¿sí? En donde vamos a ver lo que sería la parte de ondas estacionarias y algunos ejercicios variados más, ¿sí? Entonces, este video voy a tratar de hacerlo bien cortito, voy a tratar de hacer bien rápido los ejercicios que tenemos, porque después nos quedaría una clase que sería sonido, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Les comparto la pantalla. A ver. Dice entonces nuestro primer ejercicio, ¿sí? La cuerda de una guitarra está en el eje X cuando está en equilibrio. El extremo en X igual a 0, que sería el puente de la guitarra, está fijo. Una onda sinusoidal de amplitud 7,5, vamos a poner acá, ejercicio 1. La amplitud de la onda es 7,5 por 10 a la menos 4 metros. Su frecuencia es 440 Hz. Dice que viaja por la cuerda en la dirección menos X a 143 metros por segundo. Entonces, la velocidad de la onda es igual a 143 metros por segundo en la dirección menos X. Esta onda se refleja en el extremo fijo y la superposición de las ondas incidente y reflejada forma una onda estacionaria, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar analizando ahora. Determine la ecuación que da el desplazamiento de un punto de la cuerda en función de la posición y el tiempo. Ubique los nodos y calcule la amplitud de la onda estacionaria, así como la velocidad y la aceleración transversales máximas. Dejo de compartir y vuelvo acá. Bueno, fíjense lo que pasa en este ejercicio. Dice que yo tengo una guitarra en donde acá está el puente. Y vamos a dibujar una cuerda de esta guitarra, ¿sí? Entonces, hacia acá sería el positivo porque dice que acá X es igual a 0. Entonces dice que viene una onda y se desplaza en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se refleje acá, la onda incidente y reflejada dice que va a crear una onda estacionaria. Entonces, ¿cómo voy a obtener eso? Primero voy a hallar omega, ¿verdad? Que va a ser 2pi por frecuencia, 2pi por 440 va a ser 880 pi. Y también necesito K, que era el número de onda. Que ¿cómo hacíamos? K era 2pi sobre lambda, pero nosotros relacionábamos como lambda por frecuencia a la velocidad de la onda. Entonces, esto, ¿cómo quedaba finalmente? Va a ser 2pi sobre la velocidad de la onda por, ¿qué cosa? La frecuencia. Entonces, K, el número de onda, va a ser 2pi por frecuencia, 880 pi dividido la velocidad con la que se desplaza la onda. Entonces, yo ya tengo omega y ya tengo K. Entonces, la ecuación de la onda incidente, ¿cuál va a ser? Voy a llamarle I1. Va a ser igual a amplitud 7,5 por 10 a la menos 4 por seno de Kx. A ver, 880 sobre 143.
80 sobre 13. ¿Sí? Esto es 80 sobre 13 pi. Entonces, va a ser 80 sobre 13 pi por x. Y fíjense, la onda viaja en la dirección contraria a mi x positivo. Entonces, acá va a tener más omega 880 pi por t. Esto sería la onda incidente. Ahora la onda reflejada. ¿Qué va a pasar? Es la misma onda. Entonces, 7,5 por 10 a la menos 4 por seno de kx menos en este caso. ¿Por qué? Porque cambia el sentido, ¿verdad? Menos 880 pi por t. Entonces, si yo sumo estas dos ondas, voy a tener una onda resultante. ¿Qué va a ser qué cosa? La ecuación de esta onda estacionaria. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto realmente? Imagínense que esto es la cuerda de una guitarra. Entonces yo le quito de su posición de equilibrio, le desplazo y comienza a tener esta forma estacionaria. ¿Sí? Entonces, esto acá le voy a hacer factor común, la amplitud va a quedar 7,5 por 10 a la menos 4 por. Estos, para poder sumar, voy a desarrollar. ¿Cómo va a ser? Esto sería seno de 80 sobre 13 pi por x por coseno de 880 pi por t. ¿Sí? Fíjense, voy a desarrollar todo esto para que ustedes vean nomás cómo queda la ecuación de la onda estacionaria. ¿Sí? Solamente por eso, ustedes en el examen directamente pueden aplicar la formulita. Yo les quiero mostrar de dónde sale. Va a ser seno del primero por coseno del segundo más seno de 880 pi por t por coseno de 80 sobre 13 pi por x. Más 100, más el desarrollo de esto, va a ser más seno de 80 sobre 13 pi por x por coseno de 880 pi por t menos seno de 880 pi por t por coseno de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense en esta expresión y en esta expresión, ¿cómo son? Son iguales, se van a cancelar, por ende, la ecuación de la onda estacionaria, ¿cómo va a quedar? Estos dos son iguales, se suman, entonces queda dos veces esto. Entonces va a ser 2 por 7,5 por 10 a la menos 4 por seno de 80 sobre 13 pi x por coseno de 880 pi por t. ¿Y qué es esto? Esto es la ecuación de esta onda estacionaria. Y fíjense que depende de x y de t. Es decir, si yo quiero saber cuál es la posición en x en y de este punto, cuánto es su desplazamiento en y, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vengo acá y le digo, para esta distancia x y para el tiempo que yo quiero, voy a ver cuánto sale este desplazamiento. Entonces, eso acá nomás se cambia. ¿Sí? Bueno, entonces esto es una onda estacionaria. ¿Sí? Después, en el ítem 2, me dice ubique los nodos. ¿Qué son los nodos? Son estos puntos que no tienen desplazamiento ¿dónde? En Y. Es decir, voy a poner acá, esto es ítem A. Vamos al ítem B. Para ubicar los nodos, ¿qué es lo que ocurre? La posición Y de estos puntos, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, ¿cómo yo logro que esta ecuación se vuelva 0?
Hay dos formas, ¿sí? Puedo hacer que el coseno se haga cero o que el seno se haga cero. Pero yo, ¿qué es lo que quiero? La ubicación, la posición de quién? De los nodos, ¿sí? Entonces, atiendan bien esto. Para los nodos, la i debe ser cero. Entonces, seno de 80 sobre 13 pi por x debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Dónde yo voy a tener que este seno se hace 0? ¿Y cuánto? Cuando 80 sobre 13 pi por x sea igual a ¿cuánto? A n veces pi. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se elimina pi y la ubicación los, de los nodos va a ser ¿cuánto? N por 13 sobre 80. Es decir, la ubicación del primer nodo va a ser para n igual a 0, ¿verdad? Que sería acá el extremo en donde yo tengo un nodo. Después va a estar ¿dónde? A 13 sobre 80. Después, ¿cuál va a ser el siguiente? 13 sobre 80 por 2. 13 sobre 40. Y así sucesivamente voy a obtener a partir de esta fórmula, ¿qué cosa? La posición de los nodos. Esto voy a poner acá. X1, X2, X3 va a ser 13 sobre 40, X4 va a ser 13 sobre 20, ¿verdad? Porque, o no, no, acá me equivoqué, A ver, voy a corregir esto para n igual a 1. Para n igual a 2, sí está bien. Va a ser 13 sobre 40. Y así sucesivamente. Para n igual a 3, ¿cuánto va a salir? Para colocarlo nomás. 3 por 13 dividido 80, 39 sobre 80. Y así sucesivamente tengo la ubicación de todos los nodos. Ahora, este número que yo tengo acá, ¿quién es? Fíjense que es K. Voy a generalizar esto, ¿sí? ¿Por qué? Voy a decir esto, o sea, siempre pues, ¿qué va a pasar en una ecuación de onda estacionaria? Yo voy a querer la ubicación de mis nodos. Entonces, acá esto, si no lo utilizo numéricamente, ¿cómo quedaría? General lo voy a poner acá, ¿sí? Seno de kx es igual a 0. Es decir, k por x va a ser, ¿qué cosa? N veces pi. Pero k, ¿qué era? Era el número de onda. Entonces, ¿cuánto era el número de onda? 2pi sobre lambda por x es igual a npi. Entonces, esto se cancela y fíjense lo que queda acá. Que la posición de cada nodo es n veces lambda sobre 2. Es decir, ¿qué vemos acá? Que la posición entre nodos es igual a lambda sobre 2. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo así la onda, eso quiere decir lo siguiente, que la distancia, fíjense, para n igual a 0, acá está. Para n igual a 1, acá está. ¿Y cuánto es esta distancia? Lambda sobre 2. Para n igual a 2, ¿cuánto va a salir esto? Va a ser, fíjense, todo esto. Para n igual a 2, ¡pum!, que tengo que x vale lambda. Entonces, esto vuelve a ser lambda sobre 2. Es decir, la distancia entre nodos consecutivos es lambda sobre 2. Y también la distancia entre
estos son nodos. Y estos son antinodos. Entonces, la distancia entre nodos es lambda sobre 2. Y la distancia entre un nodo y un antinodo es lambda sobre 4. Es decir, la mitad de lambda sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver. Ya ubicamos todos los nodos. Calcule la amplitud, la velocidad y la aceleración de la onda estacionaria. Entonces, vamos al ítem C. Me pide la amplitud. Acá está. Esto va a ser la amplitud, que va a ser igual a 15 por 10 a la menos 4 metros. La amplitud es el doble que la amplitud de la onda incidente. ¿Sí? Después me pide la velocidad y la aceleración máxima. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la velocidad o la aceleración? Esta ecuación tengo que derivar con respecto a quién? Con respecto al tiempo. Entonces, haciendo rápidamente nomás, como yo quiero velocidad y aceleración máxima, si yo derivo esto con respecto a t, la derivada de coseno va a ser menos seno de esto por 880 pi. ¿Y qué era 880 pi? Omega. Es decir, fuera de las funciones trigonométricas me va a quedar 2 por 7,5 por omega. ¿Sí? Entonces, eso va a ser la velocidad. Acá voy a poner. Velocidad máxima va a ser amplitud por omega. ¿Qué tengo? Tengo la amplitud, acá está. Va a ser 15 por 10 a la menos 4 por 880 pi. Eso es la velocidad máxima. Y la aceleración máxima, ¿qué voy a hacer? Esta ecuación de velocidad voy a volver a derivar respecto a t. Va a pasar lo mismo, solamente que voy a quitar fuera 880 pi nuevamente. Entonces, ¿cuánto va a ser? A por omega cuadrado. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ustedes y van a ver que sale así mismo como les dije. Entonces, acá está un ejercicio de ondas estacionarias. ¿Sí? Le voy a quitar una fotito para hacer el siguiente. Bueno, continúo. ¿Sí? Vamos a ver ahora el segundo ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Comparto con ustedes la pantalla. Y dice, en una cuerda de 120 centímetros de longitud se forma una onda estacionaria con la particularidad de que todos los puntos, no vientres, para los cuales la amplitud de desplazamiento es igual a 3,5 milímetros, distan 15 centímetros el uno del otro. Vamos un poco a dibujar eso. El ejercicio 2, ¿sí? Tengo una cuerda. O sea, tengo una onda estacionaria. Vamos a suponer que es así. En donde la longitud, a ver, me dice que es de 120 centímetros. Y esta parte que dice, los puntos para los cuales la amplitud de desplazamiento es 3,5. ¿Qué es lo que es amplitud? Es su posición en I, es 3,5 milímetros. Dice que todos los puntos que están a 3,5 milímetros de altura distan
15 centímetros uno del otro. 15 centímetros. ¿Sí? Pide calcular la longitud de onda en la cuerda, o sea, lambda, amplitud máxima, el armónico con que vibra la cuerda y graficar la onda en un instante donde cada una de las partículas de la cuerda esté en su respectiva amplitud, indicando las características de la onda. Bueno, vamos a ver. Dejo de compartir y vuelvo acá. ¿Sí? Vamos a ver, el ítem A. Voy a recordar que era lo que me pedía para poder empezar ya. ¿Sí? Dice, calcule la longitud de onda en la cuerda. ¿Sí? Bueno. La longitud de onda en la cuerda, la amplitud máxima. Vamos a ver. ¿Sí? Tenemos así. Esta parte es muy interesante porque me dice todos los puntos que están con una posición en I de 3,5 milímetros, es decir, este punto, todos, ¿a qué altura están? A 3,5 milímetros. Y la distancia entre ellos es 15 centímetros. La distancia entre todos los puntos que están con esta amplitud es 15. Entonces, fíjense que como se cumple que la distancia entre todos estos son iguales, ¿qué es lo que yo puedo asumir? Yo puedo decir que esto y esto, o sea que esto necesariamente está acá a la mitad entre este nodo y este antinodo. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Siempre, para que se cumpla esto, que todos los puntos estén a una distancia de 15, ¿qué va a pasar? Acá. La distancia entre, fíjense, ven que tiene que ser lo mismo. Esta distancia tiene que ser igual a esta distancia, tiene que ser igual a esta distancia, tiene que ser igual a esta distancia. Entonces, la única forma que se pueda cumplir eso es que la distancia o este punto, vamos a decirle, esté en el punto medio de estos. Es decir, esta porción es, bueno, así completito luego, ¿cuánto era? Vamos a empezar con eso. Lambda sobre 2, ¿sí? Entonces, la distancia entre un nodo y un antinodo, ¿cuánto es? Hace rato vimos que es lambda sobre 4, ¿sí? Y entonces, este punto, sí o sí, para que se cumpla esto de que todos ellos estén a la misma altura, sí o sí tiene que estar en el punto medio entre el nodo y el antinodo. Lo mismo este, lo mismo este. Entonces, ¿cuánto va a ser esta x1 y x2? Que son iguales. Fíjense, x1 más x1, ¿cuánto me va a dar? 15 centímetros. Pero, ¿cuánto mide x1? x1 es la mitad de lambda sobre 4. Es decir, es lambda sobre 4 sobre 2. Entonces, acá, esto es x1. ¿Qué voy a obtener acá? Que x1 es lambda sobre 8. Y acá, 2 por x1, lambda sobre 8 es igual a 15. Esto se simplifica y me queda que lambda es igual a 60 centímetros. ¿Sí? Tipo toda esta longitud de onda. Otra forma de ver, vamos a decirle, este ejercicio es,
Desde este punto, fíjense, es el primer punto que vamos a decir le estoy considerando. Yo me voy. Paso por el primero que dista 15. Paso por el segundo que dista 15. Paso por el tercero y llego a este punto. ¿Qué es esto así completito? Es lambda. ¿Verdad que sí? Desde acá hasta acá, esto es la longitud de onda. ¿Y cuánto vale? Fíjense, es 15 más 15 más 15 más 15. 4 veces 15, es decir, 60 centímetros. Ustedes lo pueden analizar como quieran, pero ¿cuál era vamos a decirle, lo que tenían que darse cuenta? Que todos estos puntos son los consecutivos. Acá está el otro. ¿Sí? Toditos estos tienen una posición en I de 3,5 y distan 15 centímetros entre ellos. Entonces, ahí está el ítem A. Hallar la longitud de onda. Para el ítem B, yo quiero saber cuánto va a ser la amplitud. Tipo esto, cuánto va a valer el máximo desplazamiento que podría tener un punto, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la onda estacionaria es A por seno de kx por coseno de omega t. Esa es mi onda estacionaria. Entonces, si yo quiero la amplitud máxima, fíjense que yo, así con el tiempo, o vamos a ver, ¿qué me preguntaba exactamente? La amplitud máxima, exactamente. Entonces, antes de continuar, les quiero mostrar también algo. ¿De dónde, por ejemplo, yo quito todas estas formulitas? Esto fue lo que hicimos la deducción hace rato, pero les voy a presentar acá para que vean que, y no se preocupen. A ver, fíjense, todo esto que estuvimos viendo está acá. Acá está. Onda estacionaria. Fíjense, se suman las ondas y queda esto, ¿sí? Y ahí da las condiciones de nodos en donde nosotros estuvimos viendo, analizando distancia entre nodos, distancia entre antinodos, distancia entre nodo y antinodo. Todo esto nosotros ya vimos, ¿verdad? En esa primera parte. A ver. Bueno, después vamos a analizar más formulitas, pero quiero nomás que vean que todo esto sí está en el formulario. Bueno, después me pedía la amplitud máxima. Entonces, ¿qué o cómo yo voy a hallar la amplitud máxima? Lo que voy a hacer es este coseno directamente voy a hacer que valga 1 y voy a analizar justito para un cierto tiempo en donde tengo dicho punto en su amplitud máxima, ¿sí? O sea que no me importa tanto el tiempo, sino que lo que me importa más bien sería esto. Ahora, ¿qué yo quiero? Que IR sea la amplitud. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, vamos a ver. Analizando un poquito esto, no me va a quitar nada de ahí. Puedo analizar también este punto. ¿Por qué? Fíjense, la posición en I, 3,5 por 10 a la menos 3 igual a la amplitud que no conozco por seno de quién. K va a ser
2pi sobre lambda. Eso sí tengo. 2pi sobre la longitud de onda, que es 0,6. Esto es K. Por X. ¿Cuál es la posición en X de este punto que tiene ordenada, vamos a decirle 3,5? Y va a ser desde acá hasta el antinodo es lambda sobre 4, ¿verdad? Voy a hallar acá. La posición en X va a ser esta distancia, lambda sobre 4, y está a la mitad. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces es sobre 2. Por ende, X va a ser 60 dividido 8. Vamos a ver cuánto me sale esta X. A ver, 60 dividido 8. Esto es 7,5 centímetros. Entonces, ya tengo su posición en X y eso traigo acá. Va a ser 7,5 por 10 a la menos 3. Y de ahí vamos a ver cuánto me sale la amplitud. A ver, sería 3,5 por 10 a la menos 3 dividido seno de 360 por 7,5 por 10 a la menos 3 dividido 0,6. Con eso, la amplitud me sale, a ver, sería 44,6 milímetros. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Hallé nomás la posición en X de este punto y cuánto era su posición en Y. Tipo, tengo acá que su desplazamiento en Y es eso para esta posición de X. Y ahí me salió la amplitud 44,6 milímetros. Bueno, ahora, el ítem C me dice hallar el armónico con el que vibra la cuerda, ¿sí? Entonces, para eso voy a compartirles el formulario. A ver, ahí les comparto esto. Y fíjense, el armónico con que vibra la cuerda. A ver, sí, una onda estacionaria. Fíjense, para saber el armónico con el que vibra la cuerda, lo que voy a estar haciendo es utilizar esta formulita que ven acá. ¿Sí? Fíjense, dice modos normales de una cuerda, entonces voy a utilizar esta formulita que ustedes están viendo acá. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, voy a escribir ítem C. Lambda va a ser igual a 2L sobre N. Entonces, dejo de compartir. Ahí está. ¿Qué es lo que yo tengo? Que la longitud de la cuerda es de 120. Voy a pasar todo a sistema internacional. Esto va a ser 0,6 igual a 2 por 1,2 dividido N. De acá N sale 2 por 1,2 dividido 0,6. N sale 4. ¿Sí? Entonces, como me pregunta el armónico con que vibra la cuerda, ahí ustedes pueden decir directamente que la cuerda vibra en el cuarto armónico. Ahora, ¿de dónde sale eso? Les comparto otra vez la pantalla. A ver. Fíjense, acá está. Si n te sale 4, eso se llama cuarto armónico.
¿sí? Entonces, eso fue lo que utilizamos. Y esto, fíjense que para pasar de esta fórmula de repente, lo único que tienen que tener en cuenta es que lambda pasar a función de la frecuencia y la velocidad. Y se acuerdan que esta formulita ya habíamos visto también, ¿sí? Entonces, eso ya les muestro nomás para que tengan en cuenta que todo esto es eso que estaba en la pizarra nomás, ¿sí? Condiciones de nodo, de antinodo, no es tan complicado. Ahí dejo de compartir. Y pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, voy a acomodar un poquitito acá. A ver, a ver, a ver. El siguiente ejercicio, ¿sí? Acá vamos a estar utilizando esas fórmulas que recién les mostré. Voy a borrar un poquito esto. Y voy a anotar. Dice este tercer ejercicio. Un alambre de aluminio, ahí pueden verlo el gráfico, de longitud 60 y área 100. Está conectado a un alambre de acero que tiene misma sección. El alambre compuesto cargado con un bloque de 10 kilogramos está dispuesto como se muestra en la figura. De modo que L2 desde la junta a la polea de soporte es de 86.6 centímetros. Bueno, entonces fíjense lo que da. La longitud de este alambre de aluminio, a ver, acá, la longitud de este alambre de aluminio y la longitud del acero. Después dice que se inducen ondas transversales en el alambre usando una fuente externa de frecuencia variable. Es decir, acá se empieza a formar una onda. Como acá está fijo, ven que este punto no se puede desplazar. Entonces, esto es un nodo. Y este puntito acá, ven que esto no se puede desplazar. Esto también va a ser un nodo. Entonces, venimos acá y ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar esto, una cuerda con extremos fijos, o esto, una cuerda con extremos libres, y este, ¿verdad? Entonces, fíjense que las fórmulas son distintas. 2L sobre N y acá es 4L sobre M, ¿sí? Varía. Entonces, continuando con el ejercicio. Dice, calcular la frecuencia de excitación de ondas estacionarias más baja observada, de modo que la unión, o sea, de modo que acá exista un nodo, ¿sí? Eso es lo que me dice. Y también pide el número total de nodos observados a esta frecuencia, excluyendo los nodos extremos del alambre. Y me da la densidad del aluminio y la densidad del acero. Bueno, vamos a analizar este ejercicio. A ver, voy a dibujar un ratito.
Es así, ¿sí? Tengo la cuerda de aluminio y la cuerda de cobre. Y me pide la frecuencia que tiene que tener unas ondas que le están excitando para que en este punto exista nodo. Acá yo ya sé que hay nodo y acá ya sé también que hay nodo. Pero por el camino que hay onda estacionaria, ¿sí? Entonces es esto. Y acá justito hay un nodo. Y acá esto tranquilamente puede ser así. Puede ser diferente. Entonces, vamos a anotar nuestras formulitas. Vengo acá al formulario y yo sé que la frecuencia es igual a N sobre 2L por raíz de tensión sobre μ. Bueno, ¿esto de dónde sale? Esto, como les dije hace rato, nosotros teníamos que lambda es igual a ver, lambda es igual a 2L sobre N. Pero, ¿se acuerdan que lambda por frecuencia es la velocidad de la onda? Entonces, en vez de escribir lambda, ¿qué escribo? Velocidad sobre frecuencia es 2L sobre N. Pero la velocidad, ¿se acuerdan que era esto? Y de ahí, ¡pum!, se puede quitar. Bueno, acá tengo la frecuencia, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver o lo que voy a anotar acá es lo siguiente. Para esta primera parte, que ¿cómo era que se llama? Eso inicialmente era aluminio, ¿sí? Para el aluminio, F1 o F va a ser igual a ¿qué cosa? Número N, porque la cantidad de nodos acá no necesariamente es igual a la de acá, dividido 2 veces L1 por raíz de tensión sobre μ1. ¿Qué se puede decir acá? Que la tensión sí es la misma para toda la cuerda. Esto voy a borrar. Voy a poner acá nomás que en vez de lambda se puede escribir velocidad sobre frecuencia. Y de ahí ya se quita esta formulita, ¿verdad? Bueno, después, esto, fíjense que yo puedo igualar a, como la misma frecuencia le va a excitar a ambos, esto va a ser igual a N2, que sería acá en el cobre, sobre 2 veces L2 por raíz de tensión sobre μ2. Acá se simplifica la tensión y tengo una relación inicial. Yo sé que N1 sobre N2 va a ser igual a L1 sobre L2, relación de longitudes por raíz de ¿quién? Esto pasa multiplicando μ1 sobre μ2. Tengo así inicialmente mi relación, ¿sí? Bueno. A ver. Bueno. De acá, esto me va a salir, voy a calcular, va a ser L1 sobre L2, a ver, va a ser L1 sobre L2, 60 dividido, a ver, 86.6 por raíz de μ1, que sería del aluminio. Opa, todo eso tengo que calcular, ¿sí? Bueno, acá
Bueno, fíjense que yo puedo hallar μ1, puedo hallar μ2, tengo las longitudes, entonces puedo hallar esta relación entre n1 y n2, ¿sí? Si yo tengo acá esto, al hallar, yo acá pude hallar y me salió 2/5, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto ya saben que es la longitud, es la masa dividido la longitud, esto es masa unitaria, esto también, estas son las longitudes. Entonces, yo ya sé que n1 sobre n2 es igual a 2/5. Entonces, después, a ver, yo puedo obtener directamente de acá. Fíjense, esto rápidamente ya me salió. Tipo, tuve mi relación de frecuencias como la frecuencia que le va a excitar a ambas, a la única cuerda que tiene diferentes materiales es la misma. Yo igualo esto. Entonces, ¿qué hallé? La relación entre N1 y N2. Entonces, ¿qué era N1 y N2? Es este número N que se relaciona a esta cantidad de nodos y antinodos. N1 sería la cantidad que tengo acá y N2 la cantidad que tengo acá. ¿Sí? A ver. Bueno, para que tengan una idea también, para que se entienda y no les confunda. Imagínense que yo tengo una cuerda que está vibrando en su armónico fundamental, ¿sí? Es decir, tengo este caso. Acá, ¿cuánto vale n? N vale 1. Es decir, si n vale 1, tengo un antinodo. ¿Y cuántos nodos? 2. Vamos a ver otro. Si está en su segundo armónico, pasa esto. ¿Y cuánto vale n? N vale 2. ¿Y cuántos nodos tengo? 1, 2, 3. Es decir, siempre tengo un nodo más que el número de armónicos. ¿Sí? Ahora, como a mí me dice, calcular la frecuencia de excitación de ondas estacionarias más baja observada, de modo que la unión sea un nodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, como la unión es un nodo, yo puedo tomar esta cuerda con esta fórmula, una cuerda fija en ambos extremos, y esta otra cuerda de la misma manera, con esta fórmula, una cuerda fija en ambos extremos. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Calculé la frecuencia que necesito para eso y para esto, que es la misma para ambas. ¿Por qué es la misma? Porque yo estoy utilizando un solo, vamos a decirle, excitador. Ahora, cuando yo igualo estos, me queda la relación entre N1 y N2. ¿Qué es lo que es? Es número de armónicos. Y atiendan acá, vamos a responder ya el ítem A. Me dice, calculame la menor frecuencia que va a hacer que esto ocurra. Entonces, ¿de qué depende la frecuencia? Fíjense que L, T y mu, tipo, son acá, ya son constantes. Entonces, de esto va a depender la frecuencia. Es decir, la menor frecuencia se va a dar para una cierta n. ¿Y qué n voy a utilizar si es que la relación me salió que N1 sobre N2 debe ser 2/5 para que se cumpla? Entonces yo voy a decir que N1 vale 2 o N2 vale 5. Es decir, esta cuerda está vibrando en su segundo armónico y esta en su quinto armónico. Entonces, como la cuerda 1 está vibrando en su segundo armónico, la frecuencia que logra que esto vibre en su segundo armónico, fíjense, este fue el menor.
Porque el siguiente, ¿cuál ya es? 4 y 10. ¿Ven? N voy a utilizar 4 para esto, ¿sí? Y ya va a ser mayor. Va a ser N2, esto es N1, aclaro, sobre 2L1 por quién? Raíz de la tensión, que va a ser igual al peso, dividido μ1. Y acá, esto sale 10,23 Hz. ¿Sí? Eso sería la frecuencia con la que tengo que excitar este sistema para que esto oscile en su segundo armónico y esto oscile en su quinto armónico. ¿Sí? Y esta es la menor. ¿Por qué? ¿Hay alguna otra frecuencia que hace lo mismo? Sí. ¿Cuál? Cuando N1 vale 4, que sería el doble de esto. Bueno. Ahora, el ítem B me dice, ¿cuál es el número total de nodos observados a esta frecuencia? Excluyendo los nodos extremos del alambre. Vamos a ver, voy a dibujar eso para que se entienda bien, pero antes le voy a quitar una foto. Bueno, acá nomás ya voy a resolver esa partecita. Y con esto ya vamos a estar cerrando lo que es ondas mecánicas, ¿sí? Hasta acá nomás ya hay ondas mecánicas. Esto ya es más bien, o sea, sí, estas son las ondas estacionarias, pero esto vamos a utilizar también mucho en la parte de sonido, ¿sí? Así que se tienen que aprender bien esto. Vamos a la parte B. Me dice cuántos nodos hay excluyendo los extremos. ¿Qué dijimos hace rato? Que si está vibrando en su armónico fundamental, donde n es 1, ¿cuántos nodos hay? 2 nodos. Si, fíjense, cuerda de extremos fijos. ¿Qué pasa acá? ¿Esto qué es? Esto es el segundo armónico. ¿Y cuántos nodos ven? 3 nodos. Y siempre va a pasar eso, ¿sí? Entonces, si esto está vibrando en su segundo armónico y esto en su quinto, ¿qué pasa? Esto era, vamos a decirle, en la primera parte, en L1 existen 3 nodos. ¿Por qué? Porque está vibrando en su segundo armónico. Es decir, así está, esa primera parte. Y en L2 existen, ¿cuántos? 6 nodos. Entonces, ¿cuántos nodos hay en total excluyendo los extremos? Me dice. Bueno, entonces, si yo le excluyo a los extremos acá, fíjense que es así. Voy a dibujar. La primera parte de la cuerda es así. Y la otra es así. Fíjense. Segundo armónico, quinto armónico. ¿Cuántos nodos hay en esta primera parte? Yo dije que había 3, pero le tengo que excluir a los extremos. Es decir, este sale y este sale. Entonces, ¿cuántos nodos hay acá? Si le quito a los extremos, si le quito a los extremos, esto queda con un nodo, porque muere este también, ¿sí? Y
Si a este le quito, venga que hay 6 nodos, entonces ¿cuánto hay si le quito a los extremos? Hay 4 nodos. Pero este realmente no se considera como un extremo. ¿Por qué? Porque vamos a decirle que estos nomás van a ser los extremos de mi cuerda. Entonces, ¿cuántos nodos hay en total? Voy a escribir nodos. Va a ser, acá tengo 1 más 4 más el del medio, que va a ser 6 nodos. ¿Sí? Esto lo pueden hacer como ustedes quieran realmente, pero yo hice así el análisis. Y bueno, con esto entonces ya estaríamos cerrando lo que es la parte de onda. Voy a estar preparando un video ya para la parte de sonido lo antes posible y lo más resumido que pueda, ¿sí? Así que gracias por la atención nuevamente, chicos. Saben que cualquier consulta estoy a las órdenes, ¿sí?